Bien, entonces vamos a dar inicio a nuestro curso de arbitraje. Este curso va a ser de manera intensiva. Vamos a obviar algunos temas que no van a ser muy repercutivos en su actividad del día de mañana, ¿ok? Primeramente vamos a ver lo que son los sistemas de desempate, ya que es muy importante que ustedes sepan, cuando hagan un torneo suizo, generalmente es muy importante que ustedes sepan explicar más que todo a los jugadores, a los padres de familia, a los profesores, por qué se está llevando a cabo, no sé, que un jugador quede segundo lugar si ha empatado en puntos con un tercer lugar, o inclusive el primero, el segundo y el tercer lugar, dada una clasificación final en un torneo, sistema suizo de 7 rondas, primero, segundo y tercer lugar llegan a tener 5 puntos, porque ha quedado primero, no sé, jugador A, segundo jugador B y tercero jugador C, si los tres tienen 5 puntos. Entonces, los sistemas de desempate en un sistema suizo ya están predefinidos y están acorde a lo que explica la convocatoria. Generalmente, ustedes como árbitros siempre tienen que basarse en lo que establece la convocatoria. O sea, tienen dos herramientas a la mano. Una sería el reglamento o leyes del ajedrez, que ya se les ha facilitado el documento en PDF, y el segundo es la convocatoria. O sea, dado esos dos elementos que tienen a la mano, es que se debe llevar a cabo el torneo de la mejor manera posible. Bien, vamos a ver solamente 3 sistemas de desempate. Generalmente colocan 5, pero generalmente hasta el tercero ya se define todo, así para usar un poco de tiempo también. Entonces, voy a compartir pantalla un segundito. Bien, ahí estamos. Generalmente hay varios formatos los que se manejan para un torneo de ajedrez. Tenemos lo que es el sistema suizo, tenemos lo que es el sistema round robin, pero por lo general se utiliza el sistema suizo, y me imagino que es lo que van a hacer el día de mañana. ¿Por qué se utiliza un sistema suizo? Se utiliza un sistema suizo porque la cantidad de jugadores para hacer un round robin o formato liga, que es comúnmente como lo conocen en el tema del fútbol, por ejemplo, se juega todos contra todos en un round robin, ¿no? Entonces, si yo tengo 60 jugadores, voy a necesitar 59 rondas y no me alcanza el tiempo necesario para hacer tantas rondas. Por lo general, los torneos se acaban en un solo día, una mañana, media tarde, entonces 59 rondas es demasiado. Por eso es que se emplea generalmente el sistema suizo. Y un sistema suizo tiene acá ya unos sistemas de desempate definidos. Por ejemplo, está lo que es resultado particular, mayor número de victorias, el Buchholz, Sonneborberger, progresivo y sistema Argand, ¿no? Entonces, al final de un torneo, cuando sacamos la clasificación final, el primer sistema de desempate, por lo general, y lo que establece la convocatoria, siempre es el resultado particular. ¿Y qué es esto de resultado particular? También es conocido como enfrentamiento directo. Ocurre cuando en el torneo, en alguna de las 7 rondas que han jugado, el jugador A y el jugador B se han enfrentado, ¿no? Si se enfrentan entre ellos y hay un ganador, supongamos que A le gana a B, pues resulta que al final del torneo el A y el B han empatado con 5 puntos. Ambos tienen 5 puntos, pero como en alguna ronda del torneo A le ha ganado a B, pues A queda más arriba, queda un escalón más arriba. ¿Por qué? Porque en el torneo han jugado la partida y A ha terminado ganando a B. Entonces, el resultado particular nos indica que si dos jugadores se han enfrentado en la partida, clasifica el que haya ganado, ¿no? O sea, si ambos tienen 5 puntos al final del torneo y alguno de ellos ha ganado, pues el que ha ganado tiene más privilegio de estar arriba. El segundo sistema de desempate, que también está establecido en convocatorias, es el mayor número de victorias. Como bien saben, en ajedrez también se puede hacer tablas o el famoso empate.
Y el empate, por lo general, vale medio punto, ¿no? Entonces, si al final del torneo, supongamos que yo tengo 6 puntos, de 7 rondas he conseguido 6 puntos. 5 puntos los he conseguido porque he ganado, es decir, he ganado 5 partidas, tengo 5 puntos. Pero, lastimosamente, las otras 2 partidas las he empatado. Y como el empate vale medio punto, pues mitad y mitad me da 1, ¿no? De esa manera he llegado a tener mis 6 puntos. Pero resulta que hay un jugador que ha ganado 6 partidas y ha perdido una. En ese caso, el rival también tendría 6 puntos, bueno, el otro jugador, ¿no? Tendría también 6 puntos, pero la diferencia es que él ha obtenido sus 6 puntos ganándolos, o sea, no ha tenido ni un solo empate. Mientras que el jugador B ha ganado 5 y tenía 2 empates. También tiene 6 puntos, ¿no? Pero se le da privilegio en este caso, para este sistema de desempate, que es el mayor número de victorias, se le da privilegio al que haya obtenido más puntos simplemente por, o sea, por partida ganada, ¿no? No se contabiliza en este caso lo que son los empates. En un mayor número de victorias para el sistema de desempate no se contabiliza el empate. Cuando veamos ahorita en el programita qué es lo que nos rebota, nos va a dar la puntuación, pero sin contar los empates. Es decir, que el jugador A, que ganó 6 partidas, va a tener sus 6 puntos ahí en esta casilla que dice mayor número de victorias. Y el jugador B, que tenía 5 puntos en victorias y un punto en empate, pues simplemente se va a quedar con 5, ¿no? En esta casilla de mayor número de victorias simplemente le va a aparecer 5. ¿Por qué? Porque no contabiliza las partidas en las que haya empatado, ¿no? Este mayor número de victorias se basa más que todo sobre el hecho de que un punto obtenido por ganar pesa mucho más que un punto obtenido por hacer tablas en 2 partidas, ¿no? Y el tercero que vamos a ver, lo vamos a ver solamente hasta acá, hasta el sistema Buchholz, porque por lo general hasta el sistema Buchholz es lo que se define ya una clasificación de acuerdo al sistema de desempate. ¿En qué se basa este Buchholz? Y me imagino que ya la mayoría de ustedes ha debido escuchar, si alguna vez han contratado a algún árbitro experto para hacer sus torneos. El sistema Buchholz es un sistema que va contabilizando los puntos que ha obtenido un jugador a lo largo del torneo. A ver, esto hay que entenderlo muy bien, porque muchas veces lo dicen, es la acumulación de puntos porque se ha enfrentado a jugadores más fuertes. Sí, está bien, pero para expresarlo de mejor manera es la sumatoria de puntos que han acumulado sus rivales con los que se ha enfrentado. Es decir, supongamos que yo he jugado 7 rondas, me he enfrentado a 7 oponentes, y de los 7 oponentes, no sé, en la primera ronda con el que me he enfrentado, el jugador A ha sumado 5 puntos en el torneo. Jugador B ha sumado 3 puntos. Jugador C ha sumado 4 puntos. Y así sucesivamente, ¿no? O sea, cada uno de mis rivales ha acumulado una cierta cantidad de puntos. O sea, contra todos los rivales con los que me he enfrentado, ellos también tienen sus puntos. ¿Qué hace este sistema Buchholz? El sistema Buchholz va sumando todos los puntos que han conseguido mis rivales, desde el 1 hasta el 7. Yo me he enfrentado desde el 1 hasta el 7 con jugadores desde la A hasta la F. Bueno, entonces yo voy a sumar todos los puntos que han obtenido esos 7 rivales y me va a dar un número. Ese número va a ser calculado para mi sistema Buchholz, ¿ok? Y generalmente lo colocan ustedes ahí, no sé, ¿por qué su Buchholz es más alto? Dicen, ¿no? Y ahí es donde le explican a ustedes y les dicen, es que se ha enfrentado a jugadores más fuertes. Claro, si yo me enfrento a jugadores que están arriba en la tabla, van a tener más puntos, pues, ¿no? Y por ende también se les dice que son jugadores más fuertes. Entonces, esos 3 sistemas vamos a ver hasta el día de hoy. Generalmente hay más, como les digo, acá estamos obviando estos otros, Sonny Berger, progresivo, etcétera. Pero dado el escaso tiempo que tenemos, pues no lo vamos a llegar a contabilizar. Por ejemplo, acá hay un ejemplo, acá es como nos da
la clasificación final después de 7 rondas. Y sí podemos ver en el puesto 6 y 7, Calabela y González Porco, ambos tienen 4.5 puntos, ¿no? Ambos tienen 4.5, pero ¿por qué Calabela está más arriba que González Porco? En este caso vamos a aplicar lo que es el resultado particular, lo que decíamos que es un enfrentamiento directo, es decir, Calabela y González Porco se han enfrentado en alguna de las 7 rondas del torneo, se han enfrentado, y por ende, Calabela ha ganado la partida. Esa partida que han jugado entre estos dos jugadores, Calabela la ganó. Y el resultado particular, que es el primer sistema de desempate, ahí nos rebota como 1-0, ¿no? Calabela, que ha empatado con González Porco, con 4.5 puntos ambos, está más arriba por el primer sistema de desempate, que es el resultado particular. Ahora, otro ejemplo. Acá, Ortega, Artiaga, Luis Carlos y Justiniano Unzueta. En este caso, ambos jugadores tienen 3.5 puntos, pero cuando han enfrentado ellos en una partida dentro de las 7 rondas, pues resulta que han hecho tablas, ¿no? Han empatado y por eso el primer sistema de desempate, que es resultado particular, lo está marcando como 0.5, es decir, como han empatado tienen medio punto. ¿Qué pasa? Pasa que por eso mismo yo tengo varios sistemas de desempate, no me estoy enfocando solamente en uno. Si el resultado particular no me define, pasamos al segundo sistema de desempate, que como ya hemos dicho era el mayor número de victorias. Y en este caso ambos tienen 3 puntos. Fíjense que la puntuación es de 3.5 lo que han obtenido en el torneo, es decir, que han hecho unas tablas, pero esas tablas en el mayor número de victorias no las contabilizo. Fíjense que solamente cuenta las puntuaciones como victoria que han obtenido. No cuenta el mayor número de victorias, las tablas. El empate en este sistema de desempate pues no sirve, ¿no? No lo contabilizo. Y fíjense que como seguimos empatando en puntuación, primer sistema de desempate seguimos empatando, segundo sistema de desempate también están empatando, pasamos al tercero, que sería el Buchholz, ¿no? Y en el Buchholz ya se va definiendo. Ahí está en este caso, por eso está Ortega Arteaga está más arriba que Justiniano Unzueta, ¿no? Que tiene 18 puntos de Buchholz y Ortega Arteaga está con 22 puntos de Buchholz. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿pero por qué no aplica resultado particular en este caso? Hay 3 jugadores, desde el puesto 3 al puesto 5, Durán Alcázar, Cuellar Romero, Machaca Paniagua. Ambos tienen 5 puntos. Bueno, los 3 tienen 5 puntos. ¿Por qué no se aplica acá lo que es resultado particular o por qué está en 0? Para que se complete o se aplique lo que es resultado particular, estos 3 jugadores, desde el ranking 3 hasta el ranking 5, deberían haberse enfrentado dentro de las 7 rondas. Puede ser que Durán y Cuellar hayan jugado. Durán y Cuellar hayan jugado en la ronda 5, digamos. Pero Machaca Paniagua no ha jugado con los dos. Ha debido jugar tal vez con Cuellar. O sea, Machaca jugó con Cuellar, pero no jugó con Durán Alcázar. Para que se contabilice lo que es resultado particular, tienen que jugar los 3 que hayan empatado, o los 4, como en este otro caso, tienen que haber jugado entre ellos 3 o ellos 4, dependiendo de cuántos jugadores sean los que empaten acá en puntos, para que me aparezca un número de resultado particular. Si no se han enfrentado los 3 durante el torneo, pues no me contabiliza, o sea, el resultado particular no aplica. ¿Ok? A ver, veamos otro ejemplo. En este caso, por ejemplo, fíjense, mucho más interesante esta clasificación final. Fíjense que primero, segundo y tercer lugar han empatado. Los 3 tienen 5 puntos. ¿El resultado particular aparece? Sí. ¿Por qué aparece el resultado particular? Porque los 3 se han enfrentado en el torneo. Fíjense que nos da 1.5 de resultado particular a Bracamonte Humberto, 1 punto a Yucra Valdés y 0.5 a Vélez Mendoza. ¿Por qué ocurre esto? Y
cómo interpreto yo esto? Este 1.5 me dice que Humberto Bracamonte le ha ganado a Yucra Valdés, dentro de las 7 rondas, le ganó a Yucra Valdés y ha hecho tablas con Vélez Mendoza, ¿no? Es decir que Bracamonte Humberto ha jugado con los dos. Yucra Valdés le ha ganado a Vélez Mendoza y ha perdido con Bracamonte Humberto. Por eso tiene un punto en el caso de resultado particular. Y claro, Yucra Valdés también ha jugado con los dos contrincantes que también tienen 5 puntos. Y por último, Vélez Mendoza, que también tiene 5 puntos en el torneo, pues resulta que solamente ha hecho tablas con Bracamonte Humberto, pero ha perdido con Yucra Valdés. De esa manera, también ha jugado con los otros dos que tienen 5 puntos. El resultado particular siempre contabiliza a los jugadores, cuando yo en este caso tengo 3 jugadores que han empatado en puntos, contabiliza el resultado particular siempre y cuando hayan jugado los 3 el torneo. Ahora, si hubiese tenido un cuarto aquí con 5 puntos, pero ese cuarto no ha llegado a jugar con los 3, pues el resultado particular sería 0-0-0. ¿Por qué? Porque los 4 jugadores no han llegado a jugar el torneo, ¿no? Entonces, ya como explicábamos, obviamente, si la puntuación final es de 5 para los 3 primeros lugares, empezamos ya a aplicar lo que son los sistemas de desempate, ¿no? Desempate 1 es el famoso resultado particular o enfrentamiento directo, el cual contabiliza dentro de las partidas del torneo si es que han ganado o han empatado entre los jugadores con la misma puntuación. Después, bueno, no hay más que ver acá. Supongamos acá este 4.5, fíjense, son 5 jugadores, desde el ranking 4 hasta el ranking 8. Son 5 jugadores, pero ¿por qué no aplica el resultado particular? Porque no se han enfrentado entre los 5, ¿no? Durante el torneo, los 5 jugadores no han jugado entre sí. Por eso es que el resultado particular está como 0. Bien. A ver, ¿qué más tenemos? El mayor número de victorias. Fíjense, por ejemplo, acá otra vez, en el puesto 1 y 2, ambos jugadores han empatado con 5.5 puntos, ¿no? Es decir, tienen 5,5 y 5,5. Primer desempate, resultado particular, Choque Yuvanure le ha ganado a Montenegro Vilches y por lo tanto está como primer lugar, ¿no? Pero vamos a ver esto acá. Del puesto 3 al puesto 6, fíjense que todos tienen 5 puntos, ¿no? Del 3 al 6 todos tienen 5 puntos. No han jugado entre ellos, aquí, así que el resultado particular es 0. Pero el segundo sistema de desempate, que es mayor número de victorias, fíjense que todos tienen 5, al menos los primeros 3. Pero el cuarto está con 4 puntos, es decir, el que está en el puesto 6 tiene 4 puntos, ¿no? ¿Por qué se da eso? Porque significa que nuestro amigo Villamonte Ríos ha conseguido 4 puntos ganando partidas, es decir, 4 victorias, 4 partidas bien jugadas, las ha ganado, pero ha conseguido un punto haciendo 2 empates. Como ha empatado 2 veces, mitad más mitad, les decía, da 1, ¿no? Entonces 4 más 1 da 5. Entonces el segundo sistema de desempate contabiliza solamente lo que son las victorias. La victoria pesa más que un empate. Entonces, de esta manera, nuestro amigo Villamonte Ríos ha quedado en el sexto lugar, pese a que su Buchholz era más alto, ¿no? Fíjense que el Buchholz, legalmente, él debería estar en el cuarto lugar. Bueno, incluso en el tercer lugar. Pero resulta que como ha hecho tablas 2 veces o ha empatado 2 veces en el torneo, esa puntuación, el segundo sistema de desempate que utilizamos, que es mayor número de victorias, pues no la contabiliza, ¿no? Y de esa manera aparece en el puesto número 6. Y fíjense, por ejemplo, el jugador que ha quedado en el puesto 7,
Morales Ajuacho, está con 4.5 puntos. Tiene 4.5 puntos. Y el segundo sistema de desempate, que es mayor número de victorias, solamente contabiliza 4. ¿Por qué contabiliza 4? Porque esas tablas, ese 0,5 que ha conseguido en alguna de las 7 rondas, no la está contabilizando. Es decir, mayor número de victorias se centra solamente en lo que es partida ganada. Partidas empatadas no las toma en consideración. ¿Ok? Entonces ahí ya, para ir definiendo los puestos tras un torneo, tenemos esos. A ver, para el sistema Buchholz, vamos a ver acá un ejemplo en Excel. De un minutito, vamos a dejar de compartir esto. ¿Alguna duda que tengan hasta acá de esos dos sistemas de desempate que hemos visto? Como somos pocos, pueden hacer uso del chat si gustan o también pueden activar su micrófono de manera ordenada. Buenas, Licen. Por ahora todo entendido. Ok, súper. ¿Alguien que tenga dudas? Ok, a ver, está un poco lento mi Excel, pero vamos a hacer uso de esto. Todos tienen calculadora a la mano, ¿verdad? Imagino que sí. Sus celulares tienen acceso a calculadora. Así que ustedes van a ayudar a calcular acá el Buchholz. Bien, vamos a compartir esta pantalla. Muy bien. Bueno, esta es una página web donde se suben todos los torneos que se realizan en todo el mundo, ¿no? Bueno, ahí estamos en la selección de Bolivia, pero acá a cualquier enlace que yo entre, pues puedo ingresar a cualquier torneo que se realice a nivel mundial. Por ejemplo, ahorita se está jugando el Continental Absoluto en Colombia, donde tenemos 3 representantes bolivianos ahí, y podemos revisar. Si entro a ese enlace, me va a aparecer todo el listado que están participando, ¿no? Tenemos a nuestro jugador número 1 de Bolivia, el gran maestro Osvaldo Zambrana, y está. Bien, entonces vamos a calcular lo que es el sistema Buchholz. Voy a irme a a otro torneo que se haya finalizado. Por ejemplo, no, acá son muy poquitos. Bien, este. Bien, este es el ranking inicial. Y cuando yo hago clic en alguno de los nombres de un jugador, me va a aparecer unos detallitos importantes. Me aparece, cuando yo hago clic en el nombre del jugador, me aparece
todos los rivales con los que se ha enfrentado, ¿no? Entonces acá está. Han sido 7 rondas en este caso, un sistema suizo también, y se ha enfrentado a 7 jugadores. Se ha enfrentado a Rodríguez Ramos, a Loma Fernández, Benítez, Castro Velasco, Mamani, Peñaranda y Cuentas. Entonces fíjense que cada uno de sus rivales tiene una serie de puntos que son los que ha obtenido en el torneo. Este jugador, que es Kevin Alá, o le podemos llamar jugador A si quieren, se ha enfrentado a Rodríguez Ramos. Y Rodríguez Ramos en el torneo ha conseguido 3 puntos. De las 7 rondas, Rodríguez Ramos tiene 3 puntos. Aloma Fernández, de las 7 rondas, tiene 4 puntos. Benítez Ramos, de las 7 rondas, ha conseguido 4 puntos. Castro Velasco, de las 7 rondas, ha conseguido 5.5. Mamani Carlo, de las 7 rondas, ha conseguido 5. Y Peñaranda Mamani, de las 7 rondas, también ha conseguido 5. Por último, el último rival de nuestro amigo Kevin Alá o jugadora, Cuentas Molina, ha conseguido 5.5 puntos. Como les decía, en la teoría, el Buchholz suma todos los puntos que han obtenido mis rivales. Kevin Alá se ha enfrentado a estos 7 jugadores y cada uno de estos jugadores tiene una serie de puntos que ha obtenido en el torneo. Entonces, para calcular el Buchholz, lo que yo hago es sumar todos estos puntos que han obtenido mis rivales. Sin embargo, por lo general, y según convocatoria también, existen diferentes tipos de Buchholz, pero lo que generalmente colocan es Buchholz con corte en el peor resultado, o también conocido como Buchholz -1 o Buchholz top. En ese caso, si me dice Buchholz con corte en el peor resultado, de todos estos puntos que han obtenido mis rivales, yo tengo que eliminar el peor. ¿Cuál es el peor de todos estos puntos? Pues el 3, ¿no? Entonces, en este caso, quiero que ustedes me ayuden. Sumen todos estos puntos, menos el 3. Si alguien nos colabora, por favor, calculando eso. Y vamos a verificar, ¿ya? Ya que tenemos acá el enlace, se puede verificar todo. Una vez que me den el dato, nos vamos a ir a ver la clasificación final y vamos a ver si hemos calculado correcto o si el torneo estaba contabilizando otro tipo de buchos. Bien, ¿cuánto les da esto? 29 puntos, ok. Entonces vamos a ver, nuestro jugador es Kevin Alá. Vamos a irnos a la clasificación final. Aquí está. Kevin Alá ha quedado en el puesto número 3 con 5 puntos. Primer sistema de desempate, resultado particular, que no aplica porque todos no se han enfrentado todos estos jugadores. Segundo sistema de desempate, mayor número de victorias, tiene sus 5 puntitos. Tercer sistema de desempate es el Buchholz, corte -1 y nos da 29, ¿no? O sea, lo que hace el Buchholz es sumar todas las puntuaciones que han obtenido mis rivales. El Buchholz lo que suma es las puntuaciones de mis rivales. Entonces, claramente acá está correcto el cálculo, es 29. Y es un Buchholz que no está tomando en cuenta el peor resultado. Ese es conocido como Buchholz corte -1 o Buchholz top. Bien. A ver, hagamos un cálculo más. Vámonos a ver a modo de práctica. Quiero uno interesante. A ver este. Ok. Tenemos este muchachito, Benítez Ramos, que se ha enfrentado también a 7 jugadores, ¿no? Entonces, a ver, quiero que me calculen su Buchholz, es corte -1 por si acaso. Como es corte -1, no se va a contabilizar este 0, ¿no? Hay un 0 que hay por ahí, así que no se cuenta el 0. Y el resto de los puntos se suman. A ver, calcúlenlo.
Ok, ¿cuánto nos da el resultado? ¿Cuánto, perdón? 23 puntos. Ok. ¿Alguien que me confirme si es 23? 22. 22. Ok, a ver, vamos a ver si está correcto. El jugador es Benítez Ramos, que ha quedado en el puesto 8. Entonces vamos a irnos a la clasificación final. Benítez Ramos Josué tiene 27 puntos. ¿De dónde han sacado sus 23? Ahora vamos a calcular conmigo. Benítez Ramos. Vamos a abrir mi calculadorita de acá. Ya. Ok, está correcto, son 23 puntos. Pero hay un pequeño detallito. ¿Y cuál es ese detalle? El detalle es acá que Mamani Albino y Condori Mamani no se han presentado a la partida. Cuando vean este 1K, 1K, significa que nuestro amigo Benítez Ramos ha ganado las dos primeras rondas, la ronda 1 y la ronda 2, ha ganado a Condori Mamani y Mamani Albino, pero las ha ganado por walkover, ¿ok? Las dos primeras rondas las ha ganado por walkover. Y esa es una excepción muy interesante que nos haya tocado esto. ¿Por qué? Porque cuando yo hago una partida por walkover, según las reglas del ajedrez, esa partida no existe, ¿ok? Es como que aún no he jugado con este rival. Y el sistema Buchholz calcula toda su puntuación en base a los rivales con los que yo me he enfrentado. Pero como no me he enfrentado, según el reglamento de la Federación Internacional de Ajedrez, no me he enfrentado realmente a Mamano Albino porque le he ganado por walkover, en este caso lo que se hace es lo siguiente. Como no me he enfrentado a Mamani Albino, el resultado es tablas contra mí mismo. Eso significa que este 0 no contabiliza porque es corte -1, pero esto no es 1, ¿ok? Esto en realidad es 4, ¿vale? Son 4 puntos. Y si yo contabilizo a mis 23 puntos más estos 4, me van a dar un total de 27. Muy bien, interesante este Joshua Benítez. A ver, hagamos uno más, un último, y con eso ya terminamos lo que es sistemas de desempate. Por ejemplo, Una preguntita. sí. ¿Qué pasa si coinciden dos jugadores con la misma puntuación? Por ejemplo, aquí había un 1 y un 0, ¿no? ¿Qué tal si hay dos jugadores que vienen con 1 y 1? ¿Cómo sería la sumatoria? Ahora la otra pregunta, no hemos entendido la última parte, ¿de dónde ha salido esos 4 puntos para llegar a 27? Gracias. Ya, claro que sí. Ya, en este caso vamos a buscar acá un ejemplo que tenga así, como ustedes dicen, un número repetido, ¿ya? Supongamos, acá por ejemplo, el jugador Márquez Alarcón se ha enfrentado a estos 7, y fíjense que acá se repite, ¿no? Hay bueno, este 1 pero se va a eliminar. Fíjense que hay dos rivales que tienen 3 puntos.
Supongamos que acá este 1 es un número más alto, ¿ya? Si yo tengo que eliminar 1, como les decía, tengo que eliminar corte menos 1. Acá, mi mínimo sería 3, ¿ok? Supongamos que mi corte menos 1, tengo que eliminar el peor, es uno de estos 3. Pues no pasa nada, yo escojo cualquiera de los 3. Si yo elimino este 3, el otro 3 se queda. O sea, no puedo eliminar ambos, ¿ok? Si alguna vez se enfrentan a eso de eliminar el peor resultado, pero hay dos que tienen peor resultado, acá en este caso 1-1, digamos, como decían, pues elimina uno de ellos y el otro se mantiene. Bien, ahora, respecto al otro, ¿de dónde suma ese 4? Como les decía, va a ser tablas contra mí mismo. Cuando se gana una partida por walkover, eso es tablas contra mí mismo. ¿Dónde está nuestro amigo Josué? Acá estamos. Como no puedo contabilizar yo estas partidas que han sido por walkover, una de ellas es tablas contra mí mismo. Y como son tablas contra mí mismo, ¿de dónde salen esos 4 puntos? De los puntos que yo mismo he obtenido. Fíjense acá, los puntos que ha obtenido nuestro amigo Benítez Ramos son 4. Entonces, a la sumatoria que han sacado ustedes de 23, si suman estos 4 puntos, voy a obtener los 27, ¿no? Entonces, para contabilizar el Buchholz en este tipo de casos, cuando hay walkovers, el resultado es tablas contra mí mismo. ¿Ok? ¿Se entiende? ¿Más dudas, más preguntas? Para que quede perfectamente claro. Vamos a ver. Como con Donny Mamani le ha ganado por walkover, en este caso también va a ser tablas contra mí mismo. Aquí tengo 4, ¿ok? En vez de 0, esto es 4. ¿Por qué? Porque yo tengo 4 puntos. Mamani Albino le ha ganado por walkover. Este no es 1, eso también es 4, ¿ok? En realidad este 0 vale 4 y este 1 vale 4. ¿Por qué valen 4? Porque son los puntos que yo mismo he hecho en el torneo. Son 4 puntos que yo tengo en el torneo. Y como la federación no contabiliza lo que son walkovers, porque en realidad no se ha jugado la partida, estos dos, como son walkovers, son tablas contra mí mismo. De ahí que sale 4 y 4, ¿ok? Si tengo 4 y 4, ¿cuál es mi peor resultado? A ver. Este 0 y este 1 valen 4 ahorita, porque son mis puntos que yo he acumulado. De toditos estos puntos, ¿cuál es el peor resultado? Sí. Vamos, hablen sin miedo, chicos. O profes. Como les digo, este 0 vale 4 y este 1 vale 4. ¿Por qué? Porque estoy haciendo tablas contra mí mismo, ¿ok? Entonces, olvídense de este 0 y el 1. Fíjense desde acá abajo, desde el 5 para abajo. De todos esos números, ¿cuál es el peor? A ver. 3. 3, correcto. Entonces, este 3 no lo voy a contabilizar, ¿ok? Porque es Buchholz corte menos 1. No se cuenta el 3 y tengo que sumar el resto, ¿ok? No voy a contar el 3 y sumo el resto. Pero fíjense que este 0 vale 4 y este 1 vale 4. Entonces, ¿cuánto me va a dar el resultado? Sería 4 más 4, 8, más 5 es 13, más 5, 18, más 8 me va a dar 26, y más el 0,5 y 0,5 me da un total de 27, ¿no? Entonces, de ahí es que sale acá para Benítez Ramos, su Buchholz, un total de 27. Vamos a ver otro ejemplo más, a ver, para que ustedes lo hagan. En el caso del walkover, como les digo, es tablas contra uno mismo, por eso los walkovers no los contabiliza. Entonces, vamos a ver otro ejemplo. A ver si es que nos da también con walkovers.
para que ustedes lo calculen. Vamos a ver este. Simón Heredia. No, ese está más complicado porque no ha venido a jugar 3 rondas él. Eso no va a ser misión, ¿dices? Ya. Más calzón, pero... Ya no nos aparece más walkovers. Ok, a ver, acá hay un walkover entonces. Por si acaso, la puntuación de Bravo Vaquera, acá está. Bravo Vaquera ha conseguido 3 puntos, ¿vale? En todo el torneo ha conseguido 3 puntos. Entonces tenemos todos los rivales con los que se ha enfrentado y acá están sus puntos que han obtenido. Y hay una partida, esta de acá, en la que ha ganado por walkover, ¿ok? Entonces, ¿cuánto sería el buchos de este jugador? Es Buchholz, corte -1, como ya hemos visto. ¿Cuánto da la sumatoria? Pueden escribir en el chat también. Ok, gracias Florian, 25 dice. Entonces vamos a verificar. Nuestro amigo Bravo Vaquera ha quedado en el puesto 17. Entonces vámonos a la clasificación final. Donde está Bravo Vaquera. Y nos da un total de 22. Y ahora, pues, ¿qué ha pasado aquí? Vamos a revisar. Su peor resultado va a ser este 1. Y acá tiene 5 más 3, porque estas son tablas y ya ha conseguido 3 puntitos. 5 más 3 son 8. 8 más 6 son 14. 14 más 7 son 21. Y este 0,5 más 0,5 son 22, ¿no?
Está correcto, era 22. Tu sumatoria tal vez le has puesto un 3 extra, no lo sé, pero el resultado sí es 22, ¿no? Como es corte -1, este 1 de acá no se contabiliza, estamos eliminando el peor resultado, y en las tablitas, bueno, este es un ejemplo que casualmente también le ha dado 3, perdón, no son tablas, en la victoria por walkover se contabiliza, como les digo, la puntuación que ha obtenido el mismo jugador, ¿ok? Que también casualmente es 3 puntos. Entonces luego vamos sumando, el 1 no cuenta, 5 más 3 es 8, 8 más 6, 14, 14 más 7, como decía, 21, y el 0,5 más 0,5 es 22, ¿ok? Bien, entonces con eso estaríamos finalizando estos 3 sistemas de desempate. ¿Alguna duda más antes de finalizar esto de los sistemas de desempate? Disculpe, hace rato en el ejemplo, en el walkover decía 1 y 0, ¿no? Ahora ha Sí, aparecido en walkover número 3, ¿eso a qué se debe, más o menos? ¿O por qué en el otro era un número menos y aquí ha salido como número 3? ya. Eso se debe a las puntuaciones que tiene cada jugador, ¿no? En este caso, Santos Cerrudo ha conseguido 3 puntos, ¿ok? Y hace rato apareció un 0 y un 1. ¿Eso qué significaba? Que el jugador que obtenía 0 ahí, o sea, no ha ganado ni una sola partida, ¿no? No ganó ni una sola partida. Ahorita sí vamos a revisar. Creo que estaba en el puesto 8 nuestro amigo. Ahí está. O sea, este 0 y este 1 que aparece acá son los puntos que han obtenido en todo el torneo. Condori Mamani no consiguió ni un solo punto y Mamani Albino ha conseguido solamente un punto de los 7, ¿ok? Por eso aparecía. Y en el anterior caso aparecía 3, porque ese jugador que tenía los 3, pues ha conseguido 3 puntitos en el torneo. ¿Ok? ¿Más dudas, más preguntas? Si está todo ok, quedamos acá entonces con los sistemas de desempate. Sí, adelante, profe Noemí. ¿O quién estaba con el micrófono activo? Bueno, sí, es solamente agarrarle ahí la maña para poder calcular el Buchholz, ¿no? Pero es necesario saberlo. ¿Por qué es necesario saberlo? Porque siempre hay dudas, ¿no? Uno va, pregunta, ¿por qué ha quedado mi alumno cuarto si tiene la misma puntuación que el tercero? Entonces hay que saber explicar ese detallito. Así nos evitamos problemas. Bien, si no hay más dudas entonces, ahora sí vamos a pasar a la parte que es el reglamento, que tampoco lo vamos a ver todo, vamos a ver algunos casitos los más relevantes. El resto ya les toca leerlo a ustedes. Entonces vamos a irnos a... Muy bien.
Entonces vamos a pasarnos ahora a lo que son las leyes del ajedrez. Siempre que alguna vez busquen en internet, en el navegador, en cualquiera de ellos, leyes del ajedrez, que sea del 2023, ¿ok? Si ustedes verifican acá, nos dice, según el Congreso 93 de la FIDE, en Chennai, India, este reglamento entra en vigor desde el 1 de enero de 2023. Por lo general, cada 5 años se van haciendo algunos ajustes al reglamento de ajedrez, o sea que esto va a durar hasta por lo menos el 2028, ¿no? Hasta antes del 2023 se usaba lo que era del 2017, o sea, tenemos para largo. Del 2028 para adelante ya tienen que buscar el nuevo reglamento. Bien. Como hay varias cositas que son demasiado básicas y no nos interesan, por ejemplo, movimiento de piezas, eso ya no nos interesa. Vamos a pasarnos acá directamente al 3.9. O 3.10, este es. Fíjense que dice el 3.10, o sea, todo el artículo 3 tiene que ver con movimiento de piezas, ¿no? Y acá en el 3.10.1 dice lo siguiente. Un movimiento es legal cuando se han cumplido todos los requisitos pertinentes en los artículos desde el 3.1 al 3.9. Y en el 3.10.2 dice, un movimiento es ilegal cuando no cumpla con los requisitos pertinentes de los artículos 3.1 al 3.9. ¿Eso qué significa? Significa que si yo muevo mal una pieza, estoy cometiendo una jugada ilegal. Supongamos que mi peón, que mueve por lo general de una casilla a una casilla, exceptuando si está en su posición inicial, de repente yo la muevo 2 casillas cuando no está en su posición inicial, ¿no? Pues en ese caso, eso también se considera jugada ilegal. Y en un torneo, en una partida, cuando ustedes la juegan, si yo cometo una ilegal, el rival tiene que avisar inmediatamente al árbitro, ¿ok? El árbitro siempre tiene que verificar que se haya cometido la ilegal. Los jugadores no cuentan la ilegal. Entonces, levanta la mano, llama al árbitro, el árbitro se acerca y revisa, ¿no? Si se ha cometido realmente la jugada ilegal, pues está en todo derecho de aumentarle, dependiendo del ritmo de juego, 1 minuto o 2 minutos. ¿Cuándo se incrementa 2 minutos? Para partidas que duren más de 60 minutos, ¿ok? Si una partida está establecida según convocatoria que se va a jugar a 60 minutos, con incremento, estamos hablando de un ritmo estándar, pensado o clásico. Entonces, para ese tipo de ritmos, cuando un jugador comete una ilegal, se le aumenta 2 minutos al adversario, ¿ok? Es decir, al que está reclamando la jugada ilegal. Ahora, cuando jugamos una partida de menos de una hora, ahí están los famosos 10 más 5, 15 más 5, 3 más 2, 5 más 0, que según convocatoria del año pasado, pues establecía que se juegue un torneo de 10 más 5, ¿no? Para las primeras 2 fases, si mal no recuerdo. Entonces, en ese caso, se incrementa 1 minuto al adversario, es decir, al que está reclamando la ilegal. Ahora, cuando yo cometo la segunda ilegal, eso ocurre en la primera ilegal, ¿no? En la primera ilegal yo lo aumento 1 minuto de tiempo. Cuando yo reclamo o se produce la segunda ilegal en la partida, eso significa que automáticamente pierde la partida. Es decir, es como en el fútbol, ¿no? O sea, tarjeta amarilla es una advertencia y la siguiente te sacan tarjeta roja, ¿no? O sea, doble amarilla es ya tarjeta roja y es expulsión. Acá es lo mismo. La primera ilegal va a ser nuestra amarilla y la siguiente ilegal que yo cometa, pues ya es para perder la partida. ¿Ok? Entonces, cuando uno mueve una pieza como no es su movimiento correcto, se considera una jugada ilegal. Bien, vamos a pasarnos entonces ahora al artículo 7. Por si acaso el 4 también es importante, ustedes tienen que leerlo.
Pero antes del 7, muy importante también acá esto, el artículo 5. El artículo 5 nos habla sobre la finalización de la partida. Muchas veces en un torneo, un jugador, supongamos yo estoy de blancas, y le doy jaque mate a mi rival, ¿no? Le he dado jaque mate a mi rival, pero de repente el rival reclama que yo me he quedado sin tiempo. Entonces hay una contradicción de cuál es lo que debe prevalecer, si el jaque mate o que yo me he quedado sin tiempo. Entonces acá esto de la finalización de la partida nos ayuda mucho a resolver este tipo de dudas. Y nos dice lo siguiente, por ejemplo, vamos a bajar. Ya, ese es el 5.11, no lo estaba viendo. La partida es ganada, dice, por el jugador que ha dado mate al rey de su adversario, ¿no? Es decir, yo con blancas le estoy dando jaque mate, y esto quiero que se anote muy bien. Dice lo siguiente. Una vez que yo he dado jaque mate, me dice lo siguiente. Esto finaliza inmediatamente la partida. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Que pese a que yo ya me he quedado sin tiempo, o sea, lo que tiene que prevalecer es el jaque mate. Si yo le doy jaque mate y por algún motivo, digamos, no he tocado el reloj y mi tiempo estaba con 2 segundos, y hasta que le diga jaque mate ya me quedé sin tiempo, pues no me interesa. ¿Por qué no me interesa? Porque cuando yo doy jaque mate, y es lo que me dice este artículo 5.11, dice, la partida es ganada por el jugador que ha dado mate al rey de su adversario. Y esto finaliza inmediatamente la partida, es decir, que el jaque mate tiene más peso que el reloj. Ahora, es diferente si yo antes de que dé jaque mate me quedo sin tiempo, ¿ok? Eso es muy diferente, lo vamos a ver más adelante. Y acá hay una aclaración más que dice lo siguiente. Siempre que el movimiento que generó la posición de mate cumpla con los artículos 3, es decir, que supongamos que mi torre la esté moviendo como alfil, ¿no? O sea, para dar jaque mate con torre, de repente la torre hizo una jugada maravillosa moviéndose en diagonal, y eso sería una jugada ilegal. Por eso, inclusive cuando un jugador reclama jaque mate, el árbitro también tiene que estar ahí verificando que efectivamente sea jaque mate con jugadas legales, ¿no? No voy a estar inventando una nueva jugada y dándole jaque mate. Bien, entonces, si yo doy jaque mate, esto finaliza inmediatamente la partida. Ya no tienen ahí que estar reclamando que no sé, que había mucho ruido, que el reloj, que no sé qué. O sea, el reglamento es claro, me dice, si hay jaque mate, se acabó la partida y punto. No puedo estar reclamando factores ajenos. Bien, entonces, también cuando haya acuerdo de tablas, ¿no? Por ejemplo, acá dice, la partida es tablas por acuerdo entre los dos jugadores durante el desarrollo de la misma, siempre y cuando ambos jugadores hayan efectuado al menos un movimiento. Y esto finaliza inmediatamente la partida. Y acá hay que recalcar lo siguiente. Siempre y cuando ambos jugadores hayan efectuado al menos un movimiento. Y eso tiene que ver con las reglas que les decía. Para el walkover, yo estoy de blancas, hago mi jugada, pero mi rival nunca ha aparecido, pues no ha llegado a la partida, ¿no? Entonces, como él no ha hecho su jugada, por eso, según el reglamento, no se ha completado esa partida. O sea que en un futuro, inclusive puedo volver a jugar con él. ¿Por qué? Porque en el walkover no cuenta la partida, es lo que explicábamos hace rato. Como no cuenta esa partida, no cuentan los puntos que ha acumulado, y por lo tanto, para calcular el Buchholz, yo lo que hago es contabilizar con mis mismos puntos, ¿no? En el caso de walkover, yo contabilizo mis mismos puntos. Y acá lo mismo, cuando yo quiero hacer tablas por mutuo acuerdo, o sea, se hace tablas siempre y cuando ambos hayan movido por lo menos una vez. Si no han movido una sola vez, pues ya no sería tablas por mutuo acuerdo, ¿no? Sería walkover. Bien, entonces hasta ahí, vámonos ahora
acá el tema del reloj. Hay una parte en el reloj que me llama mucho la atención. Acá. Un jugador debe pulsar su reloj con la misma mano con la que realizó su movimiento, ¿ok? Está prohibido que un jugador mantenga el dedo sobre el pulsador o rondando por encima del mismo. ¿Eso por qué? Porque les da ventaja a los chicos, pues, ¿no? Si se está tomando en cuenta el tiempo que tardo en pensar para hacer mi jugada, pues resulta que si tengo una mano cerca de mi reloj ahí con el dedo índice incluso a punto de apretar, con la mano izquierda, no sé, hago mi jugada y con la derecha ya estoy apretando el reloj, ¿no? Entonces eso nos ahorra milisegundos que son muy valiosos más adelante y por lo tanto, pues es como una ventaja. Por eso el reglamento es bastante claro y dice lo siguiente. Un jugador debe pulsar su reloj con la misma mano con la que realizó su movimiento. Si juego yo con la mano derecha, estoy haciendo mi jugada con la mano derecha, con la misma mano derecha yo tengo que apretar mi reloj. Si juego yo con la mano izquierda, estoy haciendo mi jugada con la mano izquierda, con esa misma mano izquierda tengo que apretar mi reloj. Pero ojo, cuando yo juego con una mano y con la otra mano estoy apretando el reloj, eso no es jugada ilegal. Eso simplemente es una llamada de atención. Y ustedes pueden sancionar ese tipo de actitudes. En el artículo 12, por ejemplo, están lo que son las sanciones del árbitro, o sea, lo que ustedes pueden hacer. ¿Y de qué manera se sanciona? Cuando uno juega con una mano y con la otra mano toca el reloj, pueden llamar la atención cuantas veces quieran ustedes, ¿no? Yo por lo general les llamo la atención por lo menos 3 veces. Y la cuarta vez que me ocurra lo mismo, pues Para que nos digan que estamos pasando. ¿Qué le vamos a reduzco hacer? tiempo o le aumento tiempo al rival. Nadie más dice. A ver, profe Filemón, su micrófono está activado. ¡Ella nomás! ¡Nadie más! ¿Podría volver a repetir, por favor? No se ha escuchado la última parte sobre la llamada de atención y la decisión del árbitro. Sí, claro, no sé si alguien, la licenciada Lirio está por ahí para apagar el micrófono de Filemón. Ok, ahora sí, entonces. Bien. Como les decía, generalmente en este tipo de casos, lo que yo tengo que hacer es decirle al jugador, bueno, para la cuarta llamada de atención, ya no es una llamada de atención la cuarta vez que ocurra, yo tengo que sancionar. Y la sanción es reducirle tiempo al infractor, o sea, al que está jugando con las dos manos, apretando el reloj con una y moviendo las piezas con otra, yo le reduzco tiempo, o caso contrario, yo le puedo aumentar tiempo al rival, ¿ok? Para compensar esos milisegundos que estamos Que lo utilizando. apague su micrófono, por favor, el profe Filomón. Sí, sí, justamente eso lo solicité, pero creo que no está presente. Pero creo que ya se ha dado solución. A ver, sigamos entonces. Bien, como les decía entonces, para la cuarta vez que ocurre ese tipo de casos, ya no es llamada atención, hay que sancionar. Y la sanción es o aumentarle tiempo al rival, porque le estamos perjudicando en su tiempo, o dos, reducirle tiempo al infractor, ¿no? Si sigue insistiendo el jugador en apretar con la otra mano el reloj, pues yo le puedo reducir su tiempo. Y de esa manera también compensamos los milisegundos que que él ha estado ayudándose, ¿no? Como les digo, no es ilegal eso. Solamente hay 3 casos en los que jugar manos es ilegal.
Uno, cuando yo capturo una pieza. La captura, la coronación, el enroque, todo tiene que hacerse con una sola mano. Acostúmbrenle siempre a sus estudiantes de que toda la partida la jueguen con una sola mano. Muchas veces ocurre que con la mano derecha yo estoy moviendo mi alfil para comer un peón y con la mano izquierda estoy levantando el peón. Eso se considera como jugada ilegal. Cuando yo capturo una pieza con dos manos es ilegal. Otra ilegal es cuando yo corono, por ejemplo, mi peón llega a la última fila, ¿no? Mi peón lo llevo a la última fila con la mano derecha y con la mano izquierda estoy colocando mi dama o mi torre, la pieza que esté coronando, ¿no? Entonces, eso también es una jugada ilegal. Y la tercera jugada ilegal que se cobra por el uso de dos manos es cuando yo hago el enroque. Con mi mano derecha muevo a mi rey y con la mano izquierda estoy colocando a mi torre, ¿no? Entonces, solamente son esos tres casos donde se cobra ilegal por uso de dos manos. Cuando yo capturo una pieza, cuando yo corono una pieza y cuando yo hago el enroque. ¿Ok? Son los únicos tres casos en los que ustedes tienen que cobrar jugada ilegal. Cualquier otra intervención de jugada de dos manos no es ilegal, como nos dice acá. O sea, cuando yo juego con una mano y con la otra mano toco el reloj, eso no es jugada ilegal. Es simplemente una llamada de atención que no está correcto. Y como les decía, ustedes pueden llamar la atención cuantas veces quieran. Eso depende a ustedes. En el prólogo, si han estado leyendo ya este tema de las leyes, en el prólogo hay una parte que dice: las leyes no definen todo, muchas veces se tiene que utilizar el criterio del árbitro, ¿no? Entonces, como les decía, por lo general yo llamo la atención hasta 3 veces, pero si ya en la cuarta vez no me está haciendo caso, pues ya hay que empezar a sancionar. Bien, pero eso ya lo verán ustedes de acuerdo a su criterio. Ok. Y acá, como les decía, en el artículo 12 está de las sanciones que ustedes pueden aplicar como árbitros. Dice: los jugadores deben manejar el reloj de ajedrez correctamente. Está prohibido golpearlo violentamente, cogerlo, pulsar antes de jugar. Esto es muy importante. Pulsar antes de jugar, porque eso también se considera como jugada ilegal. O tirarlo. Un manejo incorrecto del reloj será penalizado de acuerdo con el artículo 12.9. Ahí están lo que ustedes pueden aplicar como sanciones. Bien. Vamos a ir bajando entonces, no nos interesa ya mucho de esto. El 6.5 en adelante creo que sí. Ah, ya. Esto es muy importante, dice: inmediatamente después de una caída de bandera, deben comprobarse los requisitos del 631. ¿Qué me dice el 631? Al utilizar un reloj de ajedrez, cada jugador debe completar un número mínimo de movimientos o todos en un periodo de tiempo prefijado, ¿no? Es lo que nos dice la convocatoria. Un ritmo de 10 más 5, etc. Que incluye una cantidad de tiempo adicional con cada movimiento, ¿no? Bien. Todas estas cuestiones deben ser especificadas con antelación. Es decir, si no está especificado en la convocatoria, yo no me puedo inventar ritmos. Por eso les decía, o sea, las dos herramientas que tienen que tener a la mano son la convocatoria y el reglamento FIDE. Porque las bases del torneo siempre se especifican en la convocatoria. Si la convocatoria decía 10 más 5, no tiene por qué jugarse el torneo a 10 afinis, es decir, sin incremento, ¿ok? El año pasado, por ejemplo, en un torneo de La Paz, ha habido demasiadas quejas. Nos han llamado para consultar cómo se debería proceder con los árbitros y demás, pero lastimosamente no hay un ente que regule ese tipo de cuestiones. Lo que pasa en La Paz es que la convocatoria establecía para más de 60 jugadores 9 rondas. Y en La Paz terminaron jugando 5 rondas, ¿no? Se hicieron 5 rondas y la convocatoria establecía un ritmo de 10 más 5 y en La Paz terminaron jugando a un ritmo de 5 más 3, que es menos tiempo, menos rondas. La lista de clasificación fue un desastre porque desde el puesto 1 hasta el puesto 15 todos habían empatado con 4 puntos y en ese tipo de casos es un poco difícil sacar un ganador, ¿no? O sea, dejarlo todo a las matemáticas para que el sistema de desempate te lo calcule, pues
medio complicado. Entonces, por ese motivo, las bases del torneo o lo que establece la convocatoria son muy importantes y hay que respetarlas. Ustedes como árbitros, profesores, padres de familia, etcétera, tienen que hacer respetar la convocatoria. ¿Y se puede modificar algunas cositas en la convocatoria? Sí, pero ¿cuándo se modifica? Antes de que empiece el torneo. Si ustedes ven que hay una irregularidad o está mal planteada la convocatoria, se debe corregir mucho antes de que empiece la ronda 1. No se pueden corregir errores en la convocatoria pasada cualquier ronda. Es decir, pasada la ronda 1, ya no se puede corregir nada. Se tiene que respetar todo como estaba dicho. Bien. Una pregunta. Sí, dígame. Tal vez un poquito más nos podría orientar en la parte donde dice, digamos, a un ritmo de 10 minutos más 5 minutos de adición. Esos 5 minutos durante las amonestaciones se va incorporando, o en qué momento se aplica. Tal vez, por favor, va a disculpar si quisiera que nos oriente un poquito. Ya, buena pregunta. Y sí, eso se ve con el tema de ritmos de juego. No son 5 minutos, son 5 segundos, ¿ok? Cuando hablamos de un 10 más 5 o 3 más 2, estamos hablando de que la partida se va a llevar a cabo a un ritmo de 10 minutos, pero con cada jugada que yo haga, es decir, cada vez que yo apriete mi botón del reloj, se va a incrementar 5 segundos de incremento a mi reloj, ¿ok? Cada vez que yo apriete el botón, vamos a incrementar 5 segundos a mi reloj. Eso está predefinido, como les digo, en los relojes se puede configurar eso, el ritmo de juego. En un 3 más 2, por ejemplo, me dice que la partida va a durar 3 minutos, pero cada vez que yo apriete el botón de mi reloj, me va a incrementar 2 segundos de tiempo, ¿no? O sea, si voy jugando más rápido, mi tiempo también se va a ir aumentando, porque casi no estoy gastando tiempo. Entonces, eso es lo que se refiere con un 10 más 5, 3 más 2, 5 más 3. En un 5 más 3 se está jugando a un tiempo de 5 minutos, pero cada vez que yo apriete el botón se va a incrementar 3 segundos de incremento. ¿Ok? Bien, otro que me interesa mucho es este, el 6.5. Dice, antes del comienzo de la partida, el árbitro decidirá la ubicación del reloj de ajedrez. O sea, ustedes tienen que ver la forma más favorable para ustedes mismos, ¿no? Por lo general, el árbitro siempre va a caminar por los pasillos donde están jugando los jugadores, y el árbitro tiene que ver, pues, los relojes, ¿no? Si ustedes caminan por el medio del pasillo y tienen jugadores a la derecha y a la izquierda, que el reloj esté mirándoles de espalda a ustedes, pues no les conviene, porque no están viendo si se acabó el tiempo del rival o si han apretado para que empiece el reloj. Entonces, ustedes como árbitros siempre tienen que decidir dónde va a ir el reloj de ajedrez. ¿Y por qué es importante esto? El 6.5. Porque muchas veces siempre reclaman los jugadores, dicen, el reloj va a la derecha de las negras. No sé qué sentido tiene eso, que vaya a derecha de las negras, derecha de las blancas. Lo que me interesa a mí es que yo pueda ver el reloj cuando esté caminando por el pasillo. Si no lo veo, pues no me da mucha información, ¿no? Y yo como árbitro tengo que verificar todos esos aspectos. Entonces, si alguna vez les reclaman de por qué el reloj está a la derecha del blanco y no a la derecha del negro, el 6.5 es su respaldo, ¿no? Bien. Y acá está lo que hablábamos sobre las bases del torneo en el 6.7. En el caso de que las bases del torneo especifiquen que el tiempo de incomparecencia no sea 0 y si ninguno de los jugadores está presente inicialmente, el blanco perderá todo el tiempo transcurrido hasta su llegada, salvo que las bases del torneo o el árbitro decidan otra cosa. ¿Eso qué significa? ¿Y qué es el tiempo de incomparecencia? El tiempo de incomparecencia es un tiempo límite que se coloca para cobrar o al cobre. Y eso siempre está en las famosas bases del torneo, entre paréntesis, convocatoria. ¿Ok? En la convocatoria siempre dice, si un jugador no se presenta a la hora fijada de cada ronda, muchas veces cuando es un ritmo rápido, así como el 10 más 5, se dice que su tiempo siga corriendo hasta que llegue a 0. Si llega a 0, pues en ese caso se cobra walkover. Pero muchas veces en un torneo pensado, el tiempo de incomparecencia lo colocan como, por ejemplo, 15 minutos, ¿no? 15 minutos a la hora fijada, no sé, 9 en punto empieza la ronda 1,
Y si tú llegas 9 y 16 minutos, pues ya te dieron walkover, ¿no? ¿Y qué pasa con el reloj cuando hay ese tipo de casos? Supongamos que yo estoy jugando con las piezas negras, la ronda tiene que empezar a las 9 de la mañana, yo estoy bien, puntual, presente, pero el jugador de blancas no ha aparecido. Entonces el árbitro dice, pueden dar inicio a la ronda, dense la mano, aprieten el reloj. Entonces yo como jugador de negras que estoy presente, aprieto el reloj y dejo que empiece a correr el tiempo de mi rival, ¿no? O sea, si no está presente, él está gastando su tiempo. Ustedes tienen que dejar correr el tiempo y no esperar a que él llegue, ¿no? Dejan correr el tiempo y si no llega pues a tiempo para jugar, perderá por walkover. Y muchas veces igual reclaman los chicos, ¿no? A veces, pese a que hay parlantes, todo para hacer el llamado a la ronda, por lo general, cuando se juega a nivel digital, a nivel de colegio, las rondas se hacen seguidas, ¿no? No hay un horario que seguir, termina la ronda y sacamos la siguiente ronda. Terminan de jugar todos, sacamos la ronda 3, etc. Entonces se les hace el llamado para que se acomoden todo, pero pese a que se les llama y todo, no aparece el jugador, no sé, fue al baño, se tardó, lo que sea. Viene, se sienta y dice, árbitro, mi reloj estaba corriendo. Pues sí, estaba corriendo porque ya empezó la ronda, ya no puedes reclamar, juega con el tiempo que tienes, ¿no? Si perdiste 5 minutos por estar correteando con tus amigos, pues es problema tuyo, no es problema del árbitro, ¿ok? Entonces en ese tipo de casos el reloj también ayuda bastante. Bien, acá el 6.8 también es importante y con esto terminamos lo que es el reloj. Dice, se considera que una bandera ha caído cuando el árbitro lo observa, anótense eso, el árbitro lo observa, o cuando uno de los dos jugadores ha efectuado una reclamación válida en ese sentido. ¿Qué se considera de bandera caída? Bandera caída es cuando se acaba el tiempo del reloj. Por lo general, los relojes antiguos usaban una especie de banderita, como eran analógicos, no eran digitales. Cuando terminaba el tiempo asignado, esa banderita caía, ¿no? Estaba justamente a las 12 en punto, estaba la banderita, y cuando la manecilla del reloj pasaba de las 12 en punto, la banderita se caía, ¿no? Eso indicaba que ya había concluido el tiempo establecido. De ahí se quedó con el nombre de banderita. Y en los relojes digitales de hoy en día, cuando se acaba el tiempo, también aparece una bandera, ¿no? Para darle ese clásico de la banderita. Aparece una bandera que va parpadeando. Entonces, si un árbitro ve que ha caído bandera o que se acaba el tiempo del jugador, tiene todo el derecho de intervenir y decir que la partida la ha ganado el adversario. Ahora, si el árbitro no la ve porque está arbitrando como 30, 40 mesas, es complicado revisar las 40 al mismo tiempo, el jugador puede reclamar, levantar la mano, llamar al árbitro y decirle, árbitro, se acabó su tiempo, ¿no? Y ya cuando pase eso, pues se le da la victoria al jugador que haya reclamado. Bien, esto les pongo en negrilla, por eso les digo, cuando el árbitro lo observa. Hay circunstancias en las que yo no puedo intervenir. ¿Cuándo interviene el árbitro? El árbitro solamente puede intervenir cuando ve la caída de bandera. Si yo veo una caída de bandera, como árbitro puedo intervenir. ¿Cuándo también puedo intervenir? Cuando veo una ilegal. Si estoy pasando por las mesas, revisando, y de repente un jugador me comete una jugada ilegal, pues en ese caso yo puedo intervenir y cobrar la jugada ilegal. Otro tipo de casos, como pieza tocada, pieza movida, etcétera, en ese tipo de casos yo no puedo intervenir, es decir, que reclamen ellos, ¿ok? También son jugadores y saben cómo se tiene que jugar. Yo no puedo intervenir en ese tipo de casos. Solamente intervengo cuando veo ilegal o cuando se ha caído la bandera. Ya después hay algunas otras cuestiones más donde se interviene, pero eso ya es para un curso más avanzado. Por ejemplo, cuando usamos planillas, ¿no? Y las planillas para un nivel escolar no se utilizan todavía. Bien, y el más importante de todos los artículos es el artículo 7, porque aquí me explica todos los casos posibles en los que se cometa una jugada ilegal. Este reglamento, por si acaso lo que ustedes tienen, lo que estamos leyendo ahora, está basado para un ritmo de juego pensado, ¿ok? Para un torneo de más de 60 minutos por jugador. Es decir,
que algunas reglas para un torneo rápido o blitz, que es lo que estamos hablando, 10 más 5, 5 más 3, algunas reglas no se van a ver aplicadas, ¿ok? Por ejemplo, este 7.1 me dice lo siguiente. Si se produce una irregularidad y las piezas deben ser reubicadas a una posición anterior, el árbitro hará uso de su mejor criterio para determinar los tiempos que deben aparecer en los relojes. Esto incluye el derecho de no cambiar el tiempo del reloj. También, en caso necesario, ajustará el contador de movimientos. ¿Y cuáles son esas irregularidades que pueden surgir? Si en el transcurso de la partida se comprueba que la posición inicial de las piezas era incorrecta, la partida se anulará y se jugará una nueva. Es decir, a veces los jugadores arman mal, pues no, o sea, se debe colocar la dama blanca en casilla blanca y el rey en la casilla restante. Lo que pasa es que a veces arman al revés. La dama blanca la colocan en la casilla negra y el rey en la casilla restante. Entonces, es un tablero que está mal armado. En ese tipo de casos, lo que me dice el 7.21 dice, esa partida tiene que anularse y jugarse una nueva. Pero como les digo, este reglamento está preparado para un ritmo pensado, para torneos de más de 60 minutos. Para los ritmos que establecía la convocatoria el año pasado, a nivel escolar, son 10 más 5. En ese tipo de casos, ya no se puede aplicar esta regla. ¿Y qué se hace en este caso? La partida va a continuar tal cual estaba armado. Si estaba mal armado, es problema del jugador. El jugador es el que tiene que verificar que sus piezas estén correctamente armadas. Yo no puedo intervenir en ese caso y decirles, bueno, ok, se anula la partida, empiece una nueva. No. ¿Por qué? Porque el ritmo de juego es 10 más 5. Y como el ritmo de juego es un ritmo más rápido, no es pensado, en este caso la partida continúa. ¿Y qué pasa? Como el rey no está donde tiene que estar, lastimosamente ese rey no puede realizar el enroque. Y como no puede realizar el enroque, pues es una desventaja para él, ¿no? Su rey va a quedar muy expuesto. Lastimosamente es así y es culpa del jugador. No es culpa ni del árbitro, ni del organizador, ni de su rival, no es culpa de nadie, es simplemente culpa del mismo jugador por no verificar que esté correctamente armado. ¿Ok? Eso por si acaso está en los apéndices B y C, o A y B, si mal no recuerdo, donde explica esto de la posición incorrecta de piezas, ¿no? Ahora, si en el transcurso de una partida se comprueba que el tablero no se colocó de acuerdo con el artículo 2.1, el artículo 2.1 habla de que en el tablero, para que esté correctamente colocado, el cuadro blanco tiene que estar a la mano derecha. ¿Ok? Entonces, supongamos que según esto nos dice, en el transcurso de una partida, se comprueba que el tablero no se colocó de acuerdo con el artículo 2.1, es decir, que el cuadro negro, en este caso, está a la mano derecha. La partida va a continuar, pero la posición deberá transferirse a un tablero colocado correctamente. Es decir, la posición, si el tablero estaba al revés, con el cuadro negro a la derecha, esa misma posición se va a seguir jugando, no pasa nada. Pero ¿dónde se va a jugar? Se va a jugar en un tablero que esté correctamente colocado. ¿Ok? Es decir, toda esa posición que tenían los jugadores ahí, así tal cual está, como sacar una fotografía, se va a pasar a un tablero correctamente colocado. Y este otro también es muy importante, pero no va a aplicar en su caso. Dice, si una partida ha comenzado con los colores cambiados, entonces, si ambos jugadores han hecho menos de 10 movimientos, se interrumpirá y se jugará una nueva partida con los colores correspondientes. Después de realizados 10 movimientos o más, la partida debe continuar. Y eso es muy común que ocurra, por eso ustedes tienen que verificar que estén correctamente sentados los jugadores. ¿A qué me refiero con eso? Muchas veces, cuando yo saco el pareo, les indicamos dónde tienen que sentarse, etcétera, se sientan al revés, ¿no? Jugador A tenía que jugar de blancas y jugador B tenía que jugar de negras. Pero mientras iban, no sé, se han olvidado, se han confundido y se sientan al revés. El A ahora está jugando de negras y el B está jugando de blancas. Y no se dan cuenta, ¿no? Y tampoco el árbitro, porque no lo ha revisado. Entonces resulta que cuando están subiendo resultados,
recién se dan cuenta, ¿no? No sé, jugador A ha ganado, pero él dice, blancas ganaron, le dice, ¿no? ¿Y qué te llamas? No sé, fulanito de tal. Pero tú tienes que jugar de negras, por qué me dices que ganan blancas? Ah, es que me debí sentar al revés, ¿no? Entonces, en este tipo de casos, nuevamente acá me dice, si no han pasado 10 movimientos, se puede volver a acomodar las piezas y empiezan a jugar una nueva partida correctamente ubicados, ¿no? Pero en caso de que hayan pasado ya más de 10 movimientos, ya no se puede corregir, así que tienen que continuar la partida. Ahora, este artículo 7.3 no se cumple para un ritmo rápido. ¿Por qué? Porque en un ritmo rápido no hay forma de verificar los 10 movimientos. En los ritmos pensados hay una planilla, se usan planillas para ritmos pensados. Y como hay una planilla, se puede verificar hasta qué movimiento han realizado, ¿no? Pero este es un ritmo rápido donde no hay planillas, tampoco yo puedo verificar, así que el 7.3 también lo pueden obviar para un torneo rápido. Bien, después vamos a ir bajando. Ok, acá entonces muy importante. Dice lo siguiente. Un movimiento ilegal se completa una vez que el jugador ha pulsado su reloj. Esto es muy importante. ¿Por qué? Muchas veces los jugadores reclaman y dicen, levantan la mano y dicen, árbitro, ilegal, mi rival ha puesto su rey en jaque, ¿no? Movió su rey y le estaba atacando a mi alfil y como está en jaque es jugada ilegal. Pero resulta que el rival, claro, movió el rey, pero no tocó el reloj todavía. Entonces, en ese tipo de casos, no pueden ustedes cobrar la jugada ilegal. ¿Por qué no se cobra la jugada ilegal? La jugada ilegal no se cobra porque el jugador no ha pulsado su reloj. Para que se complete la jugada, un jugador tiene que apretar sí o sí su reloj. No lo puede dejar así, ¿no? Entonces, en este caso, la ilegal no se cobraría y el jugador tendría derecho a corregir su jugada. Siempre y cuando no aplique lo que es pieza tocada, pieza movida. Supongamos que movió un alfil, ¿no? Movió un alfil y quedó su rey en jaque. Entonces, como está en jaque, claro, sería ilegal, pero al no haber pulsado el reloj, le damos chance de que corrija la jugada. Claro, tienes que corregir la jugada, pero no puede hacer otra jugada que no sea, en este caso, digamos, mover el alfil. ¿Por qué? Porque si mueve el alfil y puede cubrirse del jaque o puede capturar la pieza que le está haciendo jaque con ese alfil, pues está obligado a mover el alfil. Ahora, en caso de que moviendo el alfil no pueda salir del jaque, en ese caso sí puede realizar cualquier otra jugada, pero que sea legal. ¿Ok? Entonces, mucho cuidado ahí con las ilegales. Ahora, nos dice lo siguiente. Si durante la partida se comprueba que se ha completado un movimiento ilegal, o sea, hizo la jugada ilegal, apretó el reloj, etc., se restablecerá la posición anterior inmediatamente a la irregularidad. Es decir, yo moví el alfil, dejé a mi rey en jaque, apreté mi reloj, y reclama el jugador. Pues en ese caso, tiene que retroceder el alfil donde estaba antes, y ahora tiene que hacer un movimiento que sea legal. Pero si el alfil puede cubrir el jaque, está obligado a mover ese alfil. Si no puede determinarse la posición inmediatamente anterior a la irregularidad, la partida va a continuar a partir de la última posición identificable previa a la irregularidad. Eso ocurre a veces cuando los jugadores se dan cuenta de que estaba en jaque, no sé, 3 o 4 jugadas después, ¿no? Y dicen, pero ya estaba en jaque más antes. Entonces ahí los jugadores tienen que recordar desde cuándo estaba en jaque, volver a colocar las jugadas. Pero es complicado porque muchas veces no se acuerdan, ¿no? Entonces en ese tipo de casos, hasta donde se acuerden, pues si hasta ahí estaba en jaque, bueno, desde ahí se mantiene la posición y se cobra la jugada ilegal. Al movimiento que reemplace el movimiento ilegal se le aplicarán los artículos 4.3 y 4.7. Y aquí está explicando lo que yo les decía.
Si yo al mover mi alfil cometo ilegal, pero moviendo ese alfil yo puedo salir del jaque, puedo capturar la pieza que hace el jaque, etcétera, tengo que aplicar los artículos 4.3 y 4.7, que es lo que me indica que yo tengo que cubrir el jaque con esa pieza, capturar la pieza que me hace jaque, etcétera. Es decir, pieza tocada, pieza movida. ¿Ok? Bien, después continuar la partida con la posición restablecida. Otro caso de jugada ilegal es este de acá. Si el jugador mueve un peón a la fila más lejana y pulsa el reloj, pero no sustituye el peón por una nueva pieza, el movimiento es ilegal. ¿Qué significa eso? Esto ocurre cuando yo estoy coronando. Y es un clásico que siempre cometen los jugadores. Yo, mi peón lo llevo hasta la última fila, ¿no? Si mi peón llega a la última fila, yo puedo coronar. Pero la coronación, tengo que hacerla con una sola mano, como ya hemos explicado, y antes de apretar mis relojes, es decir, muevo mi peón hasta la última fila, con la misma mano coloco mi dama y con la misma mano tengo que apretar recién el reloj. Muchas veces, y esto ocurre comúnmente, les digo, en los torneos a nivel escolar, distrital, resulta que el jugador lleva su peón hasta la última fila, ¿no? Aprieta el reloj y luego recién coloca la dama. En ese caso, eso es una jugada ilegal. Yo no puedo coronar un peón. Eso se llama coronar peón, porque he llevado el peón y he tocado el reloj. Entonces, como no cambié la pieza y estoy tocando el reloj, es una jugada ilegal. ¿Ok? Y en ese tipo de casos, si el jugador quería coronar un caballo, digamos, no sé, lleva su peón hasta la última fila, toca el reloj y luego coloca un caballo, ¿no? Si yo como árbitro lo estoy viendo, puedo intervenir porque es una jugada ilegal. Intervengo y le digo, mira, no puedes coronar un peón. Yo te sanciono, pero en este caso no vamos a retroceder el peón para que vuelva a coronar, no. Sino que en este caso, ese peón o ese caballo que ha colocado él se va a cambiar por una dama. Cuando yo cometo la ilegal de coronar un peón, acá me dice, el peón se sustituye por una dama del mismo color que el peón, ¿no? Eso significa que si quería coronar caballo, quería coronar alfil, pero he cometido ilegal, coronando, pues ya no puedo coronar lo que yo quería, se queda como una dama. Bien, acá otro artículo interesante es este de acá. Si el jugador presiona el reloj sin hacer ningún movimiento, se considerará y penalizará como si fuera un movimiento ilegal, ¿no? Y les explicaba, cuando hemos visto el tema del reloj, cuando yo aprieto sin jugar, o sea, no hice ningún movimiento y aprieto mi reloj, también se considera jugada ilegal. Y el otro caso de las ilegales, cuando yo juego con dos manos, solamente son en esos tres casos. Si un jugador utiliza las dos manos para hacer un solo movimiento, por ejemplo, en caso de enroque, vamos a colocar en negrilla esto, enroque, captura o promoción. La promoción también es la coronación del peón, ¿no? Enroque, captura o promoción. Y presiona el reloj, se considerará y penalizará como si fuera un movimiento ilegal. Vamos a subrayar también este otro, dice, y presiona el reloj. Si no aprieta el reloj, no es ilegal. Se considerará y penalizará como si fuera un movimiento ilegal. Son los únicos tres casos en los que jugar con dos manos se considera ilegal. Enroque, capturar piezas o coronar o promocionar el peón. Cuando yo juego con una mano y aprieto el reloj con la otra, eso no es jugada ilegal. Bien. Ahora acá nos dice lo siguiente. Después de actuar conforme al artículo 751 al 754, para el primer movimiento ilegal completado, ojo, primer movimiento ilegal completado, el árbitro concederá 2 minutos de tiempo extra al adversario, ¿ok? ¿Por qué se coloca 2 minutos? Ya les había dicho, estas reglas, o sea, el reglamento general, las leyes del ajedrez, están basadas para un torneo de más de 60 minutos. En el apéndice B y A, ahí habla sobre lo que es ajedrez rápido y ajedrez blitz.
Y en ese caso nos dice, según el artículo 751, 752, 753 o 754, el tiempo de incremento es solamente de 1 minuto. Ojo, se incrementa 2 minutos al adversario cuando sea un ritmo de juego de más de 1 hora. Si el ritmo de juego es menos de 1 hora, el incremento solamente es de 1 solo minuto. ¿Ok? Y luego nos dice, para el segundo movimiento ilegal, completada del mismo jugador, el árbitro decretará la pérdida de la partida para el infractor. Sin embargo, y esto es muy importante, sin embargo, decretará tablas si la posición es tal que el oponente no puede dar jaque mate al rey del infractor mediante cualquier serie de movimientos legales. ¿Eso qué significa? Y voy a armar acá un tablerito para que podamos entenderlo. Muchas veces, como ya hemos visto, si se acaba el tiempo del jugador, si yo cometo 2 ilegales, puedo perder la partida. Claro, se puede perder la partida. Pero hay casos excepcionales, muy excepcionales, donde yo no voy a perder la partida. Voy a hacer tablas o voy a empatar. ¿Y cuáles son esos casos? Entonces acá, por ejemplo, vamos a colocar uno de ellos. Voy a compartir esta ventana. Por ejemplo, resulta que tengo la siguiente posición. En este caso juegan las blancas, ¿ya? Juegan blancas, y fíjense que si jugasen blancas, yo puedo dar jaque mate, ¿no? Si mi torre llega a esta casilla, el rey no va a tener escapatoria, y yo le estoy dando jaque mate. ¿Qué ocurre? Ocurre lo siguiente. El jugador de negras estaba percatándose de que el blanco se está quedando sin tiempo. De repente las blancas, su tiempo llega a 0, ¿no? Querían mover la torre las blancas, pero el jugador de negras dice, espera, tu tiempo se ha acabado, ¿no? Habíamos dicho que si el tiempo de un jugador llega a 0, es decir, cae la bandera, este debería perder la partida. Sin embargo, esta es una excepción. ¿Por qué es una excepción? El jugador de negras reclama caída de bandera, tiempo acabado del blanco, pero no se le puede dar la victoria al negro. ¿Por qué no se le puede dar la victoria al negro? Porque solamente con el rey, solamente con este rey, no se puede dar jaque mate al rey blanco. Y como el rey negro no puede dar jaque mate al rey blanco, la partida se declara tablas. Es verdad, el blanco ha perdido por tiempo, pero el rival tampoco tiene recursos para poder ganar la partida. Entonces, en este caso, esta es una excepción, donde la partida se va a declarar empate. ¿Ok? Esto es un empate. Y claro, ese es el mismo caso acá que nos dice el reglamento. Dice lo siguiente, ¿no? Sin embargo, se decretará tablas si la posición es tal que el oponente no puede dar jaque mate al rey del infractor mediante cualquier serie de movimientos legales. ¿Ok? Entonces, no siempre va a estar dicho que va a ganar la partida, ¿no? Volviendo a nuestro ejemplo, supongamos, ya que estamos tocando el tema de ilegales. Supongamos, en algún caso, vamos a modificar algo de esto. En vez de una torre, va a tener esto. Bien. Ok, así estamos. Juegan blancas también en este caso. Juegan blancas y las blancas están ganando ahorita, ¿no? Las blancas, si hacen esta jugada, es jaque mate. Pero lastimosamente se equivocan, ¿no? Se equivocan y mueven al rey. Y fíjense que mueven al rey a esta casilla. Bueno, aquí no me deja porque el módulo o el programa este que estoy utilizando no me permite hacer jugadas ilegales, ¿no?
Pero supongamos que el jugador de blancas mueve el rey acá. Y ya tenía una jugada ilegal en su trayectoria de la partida, ¿no? El árbitro ya llamó, cobró una jugada ilegal al blanco. Y si el blanco mueve su rey acá, estaría cometiendo su segunda jugada ilegal, ¿no? O sea, es decir, movió su rey, apretó el reloj y el jugador de negras viene y reclama árbitro ilegal. Esta sería su segunda jugada ilegal. Por ende, debería perder la partida. ¿Por qué debería perder la partida? Porque está cometiendo dos ilegales. Sin embargo, según ese artículo del 7.54 creo que es, vamos a ver. 7.55. El 7.55 me dice que no puedo yo darle la victoria al negro. ¿Por qué? Porque el rival de negras no puede darle jaque mate al rey blanco. Con el rey solito yo no puedo dar jaque mate. Si hubiera un peón ya le doy la victoria. Pero en este caso no se le puede dar la victoria porque solamente con el rey no puede haber una posición de jaque mate. Por lo tanto, pese a que el blanco ha cometido su segunda jugada ilegal, la partida es tablas. Es tablas porque las negras no pueden ganar esta posición. Entonces son los únicos ahí dos casos en los que yo puedo dar una partida a tablas pese a que se ha acabado el tiempo del jugador y pese a que el jugador ha cometido dos jugadas ilegales. Bien. ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda que tengan? ¿Estamos todo ok? Muy bien. Entonces el artículo 7 es el más complicadito respecto a las ilegales. En el artículo 8 se toca el tema de la planilla, que no es de nuestra competencia. Y el artículo 9 tiene que ver con la jugada, perdón, cuando yo quiero reclamar tablas, ¿no? Bien. Acá muy importante, esto sí es importante. Un jugador que desea ofrecer tablas, dice, deberá hacerlo después de haber realizado un movimiento sobre el tablero y antes de pulsar su reloj. ¿Eso qué significa? Cuando yo quiero acordar tablas con mi rival o ofrecerle tablas porque veo que la posición no está progresando, lo que tengo que hacer es lo siguiente. Hacer mi jugada. Yo hago mi jugada y le ofrezco tablas a mi rival. Es decir, hago mi jugada, digo tablas y después recién aprieto el reloj. Esa es la forma correcta de ofrecer tablas. Si yo no aplico esa forma correcta, hay que sancionar, ¿ok? Sin embargo, las tablas pueden prevalecer. O sea, ¿cómo se sanciona esto cuando no se aplica esta forma de hacer tablas? Se sanciona de acuerdo al artículo 12.9, incrementándole 2 minutos al adversario, porque hablar en una partida así es molestar al rival. Entonces yo estoy hablando y no estoy haciendo la forma correcta de pedir tablas, es decir, no estoy efectuando la manera correcta para hacer tablas, lo estoy haciendo tal vez en su tiempo de mi rival, tal vez mientras mi rival está pensando, entonces en ese caso yo tengo que reclamar al árbitro, ¿no? Decirle al árbitro me está molestando, me está hablando cuando yo estoy pensando, ¿no? Entonces ese tipo de casos sí hay que sancionarlos. La forma correcta de pedir tablas es hacer mi jugada, y antes de que apriete mi reloj, tengo que pedirle tablas a mi rival. Le digo tablas y después recién aprieto el reloj. Entonces ahí él pensará en su tiempo, no le estoy perjudicando porque todo el proceso lo hice en mi tiempo y de esa manera pues es la forma correcta. Bien, ¿qué otras situaciones más hay respecto a las tablas? Este de acá, por ejemplo. La partida es tablas, dice, bajo una correcta reclamación del jugador que está en juego. ¿Ok? Cuando la misma posición, al menos por tercera vez, no necesariamente por repetición de movimientos, va a producirse si el jugador primero anota su movimiento, que no puede ser cambiado en su planilla, etc., y declara al árbitro la intención de realizarlo. Acá es muy importante aclarar esto.
esta regla tampoco va a aplicar para un ritmo rápido, pero sí es necesario conocerla. ¿A qué se refiere con triple repetición? Vamos a irnos acá a nuestro tablero digital. No sé si tengo algún capítulo de esos. Vamos a crear uno. Una posición bien clásica es esta, por ejemplo. Ok, en esa posición entonces juegan las blancas. Ahí estamos. Y parece que las negras están ganando, ¿no? Tienen más material, etc. Pero las blancas pueden empatar la partida de una forma muy bonita. Por ejemplo, yo puedo hacer esta jugada. Dama por peón. Y de repente este peón no le puede capturar. Porque si el peón me captura, voy a cometer jugada ilegal. Fíjense que el alfil está mirando acá al rey con rayos X, ¿no? Entonces el peón no le puede capturar. Y resulta que esto de la triple repetición tiene que ver con repetición de posición. Cuando una posición se repite 3 veces, la partida es tablas. Es decir, en este caso yo tengo la primera posición. Es como sacar una fotografía. Acá vamos a sacar una fotografía mental. Y cuando el rey mueva, yo le voy a hacer jaque. El rey mueve. Y de repente, tras este segundo jaque, se llega a la misma posición. Es idéntica, no ha cambiado casi nada. Es más, no ha cambiado nada. Entonces, como no ha cambiado nada la posición, sigue siendo la misma. Y se está repitiendo ya 2 veces. Para la tercera vez, vamos a cambiar la jugada. Fíjense que no tiene que ver nada la jugada. Yo cambio la jugada, mueve el rey. Y de repente, pues, llegamos a la tercera posición. Si una posición se repite 3 veces, la partida es tablas, ¿ok? Si la posición se repite 3 veces, yo puedo reclamar tablas. Yo como jugador de blancas digo, bueno, según el reglamento me dice lo siguiente, ¿no? Acá, antes de hacer mi jugada, tengo que anotar en mi planilla, llamar al árbitro y decir, árbitro, con esta jugada que voy a hacer, se va a repetir 3 veces la posición. Entonces el árbitro tiene que verificar en un tablero al lado, cuando llegan los dos jugadores, que realmente se está repitiendo 3 veces la posición. Entonces en este caso, si se cumple eso, de que la posición se está repitiendo 3 veces, se puede reclamar las tablas y la partida queda empatada. Ahora, como les decía, el árbitro solamente interviene en 2 situaciones, ¿no? Cuando ve la bandera caída o cuando comete el jugador una ilegal. Pero, también puede intervenir en este caso. ¿Cuándo interviene el árbitro? Cuando la posición se repita 5 veces. El jugador tiene derecho a reclamar en la tercera vez, ¿no? Si una posición se repite 3 veces, reclama. Pero a veces los jugadores no saben esa regla o porque están con apuros de tiempo, no reclaman, no se dan cuenta. Y de repente la posición se va a repetir 5 veces. Si una posición se repite 5 veces, el árbitro también puede intervenir. Yo veo que la posición se está repitiendo 5 veces, pues digo, ok, paren acá, esto es tablas. ¿Por qué es tablas? Porque la posición se está repitiendo 5 veces, ¿ok? Es otro caso en el que el árbitro también puede intervenir. Interviene cuando ve que el reloj se ha caído, o sea, se ha quedado sin tiempo el reloj. 2, interviene cuando ve una ilegal. 3, interviene cuando ve 5 veces la repetición de posición. Y también interviene una cuarta vez. ¿Cuándo interviene el árbitro la cuarta vez? Vamos a volver al reglamento. Acá hay otra situación que dice lo siguiente. La partida es tablas, dice, bajo una correcta reclamación del jugador, etcétera, etcétera. Cuando se hayan completado, dice, 50 movimientos de cada jugador, sin movimientos de peón ni capturas. O sea, cuando yo muevo 50 veces, pero en esos 50 movimientos que he realizado, no se mueve ni un solo peón,
y tampoco se captura ni una sola pieza, se puede reclamar tablas, ¿ok? El procedimiento es el mismo. El jugador dice, árbitro, con esta jugada que voy a hacer, se van a completar 50 jugadas sin mover un solo peón y sin capturar ni una sola pieza. O sea, las 50 jugadas tienen que pasar sin movimiento de peón y sin captura de pieza. Si se da el caso, el jugador puede reclamar tablas. Pero hay otro detallito importante, y eso está acá. La partida es tabla si se produce uno o los dos siguientes casos, y es donde el árbitro interviene. La misma posición ha aparecido como en el 9.22, que es la triple repetición, al menos 5 veces. Y la partida es tabla si se produce o se ha efectuado cualquier serie de al menos 75 movimientos realizados por cada jugador, sin movimiento de peón ni captura de pieza. Si el último movimiento resulta en jaque mate, este prevalecerá, es lo que decíamos, ¿no? Si en la jugada 75 se da jaque mate, nos decía, esto finaliza la partida inmediatamente, ¿no? Entonces, jaque mate en la jugada 75 todavía sirve. Pero, si han pasado 75 movimientos sin captura de pieza y sin movimiento de peón, el árbitro también puede intervenir y decir, ok, tengo 75 jugadas sin movimiento de peón y ni capturar ni una sola pieza, por lo tanto la partida es estable. Son los únicos 4 casos en los que el árbitro puede intervenir. Cuando ve que se cae el reloj, cuando ve que comete un ilegal y cuando ve que la posición se está repitiendo 5 veces. Si una posición se repite 5 veces, es tablas. Y cuando ve que tras 75 jugadas o movimientos no se ha capturado ni una sola pieza y tampoco se ha movido ni un solo peón. Son los 4 casos en los que el árbitro puede intervenir. Bien. Pero esto, claro, es un poco difícil de ver, al menos a un ritmo rápido. Contar 75 jugadas es complicado. Ver las 5 repeticiones sí es un poco más fácil, que sí pueden intervenir en esos casos. Vamos a llegar ahorita al apéndice A y B. A ver, el artículo 10 tiene que ver con el tema de las puntuaciones. Fíjense, el jugador que gana su partida recibe 1 punto, dice. El jugador que pierde recibe 0 puntos. Y el jugador que empata o hace tablas recibe medio punto. ¿Ok? Esas son las puntuaciones generales. Hay algunos casos en los que se aplica una puntuación como en el fútbol. La victoria vale 3, el empate vale 1 y las tablas valen 0. ¿Ok? Este tipo de casos se aplica para un torneo por equipos, por ejemplo. Cuando juego yo un torneo en equipos, las puntuaciones son de 3 para la victoria, 1 punto para el empate y 0 puntos para el que pierda. Bien. Acá muy importante sobre la conducta de los jugadores y muy importante también esta otra parte de acá. Bueno, esto lo dejo para que lo lean ustedes, no vamos a tocar mucho de acá, pero me interesa una parte que especifica lo siguiente. Acá, el 11.3.1. Durante la partida está prohibido que los jugadores hagan uso de cualquier tipo de notas, fuentes de información o consejos o analizar cualquier partida en otro tablero, ¿ok? No pueden los jugadores ahí meterse jugadas anotadas, no pueden meter los jugadores celular, no pueden meter los jugadores audífonos, auriculares, smartwatch, o sea, cualquier dispositivo electrónico y cualquier nota que tenga el jugador no la puede meter. En caso de que ustedes pillen algo, como les digo, depende mucho de su criterio. Me ha pasado a mí algunas veces en algunos torneos. Un jugador resulta que su mano estaba rayoneada, no tenía notes, nada, pero reclama la gente reclama de todo. El padre de familia me dice, árbitro, el rival de mi hijito tenía notas en su mano, me dice. Entonces voy, verifico y su mano, claro, estaba rayoneado con marcador, pero no eran notas como tal, eran, no sé, dibujos que se estaba haciendo él.
Y bueno, para evitar susceptibilidades, lo mejor sería pues hacerle lavar la mano, ¿no? Le mandé al baño para que se quite eso y luego volvió a su partida normal. Bien, y acá muy importante lo que les decía de los celulares. Durante la partida está prohibido que un jugador tenga cualquier dispositivo electrónico no aprobado específicamente por el árbitro en la sala de juego. Si es evidente que un jugador lleva encima un dispositivo de este tipo dentro del recinto de juego, perderá la partida. El adversario ganará. Las bases de un torneo pueden especificar una sanción diferente, menos grave, pero por lo general es esto. El adversario va a ganar si su rival es pillado con un dispositivo electrónico, ¿no? Y aquí sí hay que darle el punto sin piedad, es decir, las reglas están claras y ustedes, antes de que empiece el torneo, siempre también tienen que aclarar que está prohibido el uso de celulares, ¿no? O sea, celular que suene es partida perdida. Así que se les recomienda siempre que apaguen los celulares o se les recomienda que, no sé, guarden sus celulares en la mochila, apagados, pero siempre en silencio. O mejor, que ni siquiera metan celular, ¿no? Déjenle a sus profesores, a sus papás, etc. A veces es un poco complicado el tema de esto porque a nivel escolar generalmente no van, pues en horario de clase se hace el torneo, van acompañados por un profesor y tampoco el profesor va a estar cuidando 20 celulares, ¿no? O 5 celulares. Entonces, como, bueno, se está viendo que hay cierta contradicción ahí, se les puede permitir guardar el teléfono en sus bolsillos o en la mochila, pero que esté completamente apagado, ¿no? Pero ojo, si van a ir, a veces los jugadores piden permiso y dicen, árbitro, ¿puedo ir al baño? Claro, puedes ir al baño, pero déjame la mochila, ¿no? O sea, si quieres sacar papel o lo que sea, saca ahorita y vas al baño. Pero no puedes llevar la mochila porque en la mochila está el celular, ¿no? Entonces, en ese tipo de casos hay que tener mucho criterio con el tema del dispositivo electrónico. También en algunos torneos, yo tampoco lo recomiendo, pero en algunos torneos he visto que la organización o el árbitro siempre designan un lugar para guardar teléfonos, ¿no? Bueno, puede pasar de todo, así que yo no lo recomiendo. De hecho, pasó una vez en La Paz también, se robaron un celular, ¿no? Y de paso era un iPhone de los últimos y, bueno, al final no sé cómo arreglaron eso, pero es complicado. O sea, el tema del celular sí es un poquito complicado a nivel escolar, así que yo les recomiendo que lo guarden en sus mochilas o en sus bolsillos, pero completamente apagado. Y en caso de que vaya al baño, pues ahí sí le pedimos el celular para que no exista ningún tipo de susceptibilidad. Bien. Y acá también hay muy importante, ya que estamos hablando del uso del celular, dice, el árbitro puede requerir al jugador que permita la inspección de su ropa, bolsos, otros artículos y cuerpo en privado. Muy importante, ojo, que sean del mismo sexo, o sea, no por el hecho de que solamente hay un árbitro varón, este tenga que ir y revisar la ropa, los utensilios de una señorita, ¿no? Eso está correctamente incorrecto. En ese tipo de casos yo les recomiendo, pues generalmente van delegados, delegadas, siempre hay alguna profesora que está por ahí y pues decide a la profesora que intervenga para revisar que no esté agarrando ningún tipo de dispositivo electrónico, ¿ok? Entonces, varones con varones y mujeres con mujeres para ese tipo de casos, porque también es otro asunto bastante complicado. Y claro, el árbitro, una persona autorizada por el árbitro, deberá inspeccionar al jugador y deberá ser, acá mismo lo dice, y deberá ser del mismo sexo que este, ¿no? O sea, si un jugador se niega a cooperar con estas obligaciones, el árbitro tomará medidas de acuerdo con el artículo 12.9. Bien, vamos a pasar entonces, esto lo dejo para ustedes. Y acá llegamos al artículo 12, donde hablamos sobre el papel del árbitro, ¿no? El papel del árbitro siempre va a ser garantizar el juego limpio, actuar en el mejor interés de la competición, asegurarse que mantiene un buen ambiente de juego, asegurarse de que los jugadores no sean molestados, supervisar el desarrollo de la competición, tomar medidas especiales en caso de jugadores de discapacidad. Esto con los jugadores de discapacidad sí me ha pasado el año pasado durante las Olimpiadas escolares. Había un niño que era no vidente, ¿no?
Con el caso de los no videntes, el reglamento